Buen día, mi nombre es Moisés Amaris y el de mi compañero Cristian García. El tema que nosotros nos tocó exponer se llama medidores de caudales en el área o la rama de instrumentación. Para empezar, debemos tener claro lo que es un caudal. En ingeniería, un caudal es un fluido, ya bien sea de un sólido, un líquido o un gas. En ingeniería sabemos que el líquido contiene volumen, mas no tiene forma. Un ejemplo de esto puede ser agua en un recipiente. Si nosotros colocamos líquido dentro de un recipiente, este tomará la forma del recipiente donde se está colocando el mismo. De igual forma sucede con el sólido. El sólido contiene volumen y contiene forma. ¿Cuál es la peculiaridad de este sólido? Que si nosotros lo colocamos en un recipiente, este mantendrá siempre su forma. Por ejemplo, un bloque, si lo colocamos dentro de un recipiente rectangular, él siempre seguirá siendo un bloque, no cambiará ni se adaptará a su entorno. Por otro lado, el gas no tiene ni volumen ni tiene forma. Por ejemplo, que si nosotros lo encapsulamos en una esfera, él tomará la forma de la esfera, pero no lo podemos ni medir ni pesar. Si lo colocamos en un recipiente rectangular, este tomará la forma del rectángulo y tampoco lo podemos medir ni pesar. Entrando ahora en materia, tenemos lo que son medidores de velocidades locales. Estos son dispositivos que están conformados por dos ondas. Una se coloca perpendicular al transitar de la corriente de lo que vayamos a medir. Tenemos el medidor de Pitot, que es un tubo el cual contiene dos extremos. Uno se coloca perpendicular al gas que se quiere medir y el otro se coloca de forma paralela. ¿Dónde podemos ver este tipo de tubos? En las empresas o industrias que producen gas. Este es un tubo el cual funciona de la siguiente forma. Cuando el gas pasa a través de él, este genera una energía cinética y la presión estática que él genera realiza la medición y la envía a los ingenieros que están dotados para hacer la medición respectiva. Suelen utilizarse también tubos de Pitot para la medida de caudales de gas en grandes conducciones. Esto lo podemos ver en cualquier refinería, por ejemplo las de Palito, donde son refinerías sumamente grandes y necesitan saber el flujo o la cantidad de gas que transita por una tubería. Otros medidores de velocidades locales son los tubos de Pitot, los anemómetros por termoeléctrico y los anemómetros de filamento caliente. Todos estos que les estoy mencionando son medidores para gas. Existen otros medidores, ya bien sea magnético o ultrasonido. También tenemos lo que son diafragmas, boquillas y venturímetros. Los diafragmas básicamente son una tubería que internamente disminuye la presión del líquido, sólido o gas que transita a través de él. ¿Cómo funciona esto? Si queremos medir una masa, un sólido, el tubo al inicio es ancho, pero en la mitad de su transitar, él disminuye la capacidad de líquido que pasa a través de él para realizar la medición en esa pequeña parte donde disminuye su espesor. Otros medidores de caudal son las presas. Tenemos las cónicas y las rectangulares. ¿Cómo funciona su medición? Cuando queremos medir algún líquido, colocamos una represa con unas medidas en su altura y cuando ella comienza a llenarse nos arroja, como vemos aquí en la imagen, la medida. Eso depende del líquido que deseamos medir. Y la cónica funciona de la misma forma, solo que la parte de abajo es completamente cerrada, como en B. También tenemos los medidores ultrasónicos, útiles para toda clase de fluido. ¿Cuál es la peculiaridad de este tipo de instrumento? Que este consta de una medición electrónica y el desfase de dos haces de ultrasonido entre sí, que hacen el choque y realizan la medición. Muchísimas gracias, mi nombre es Moisés Amaris. Bien, continuando con la exposición, tenemos los medidores magnéticos y los medidores térmicos. Los medidores magnéticos, como su nombre lo indican, es un tubo, pero este no es magnético en sí. Cuando el líquido pasa a través de él genera un voltaje proporcional al caudal que pasa a través de él. Por otro lado tenemos el medidor térmico, el cual es un anemómetro de filamento caliente. ¿Cómo funciona? Se basa en la eliminación de corriente del fluido de energía suministrada a una resistencia eléctrica situada en el seno de la misma, como los vemos aquí en la imagen. Están las dos resistencias y el medidor térmico con el filamento caliente se coloca justo en el medio para que cuando la corriente pase él realice la lectura del caudal.
Tenemos también lo que son medidores de masa o los medidores másicos. Son aquellos medidores los cuales se encargan de medir el fluido o el caudal de fluidos sólidos, como los estaba diciendo al principio. La medición del caudal ha constituido habitualmente una gran importancia o una gran innovación en la industria de gases sólidos o líquidos, ya que este tipo de instrumentos son muy útiles para las empresas que producen hierro. Sabemos que el hierro es un producto sólido, pero él no todo el tiempo ha sido sólido. Él pasa por un proceso en el cual él va de líquido hasta sólido por medio de un enfriamiento en la industria. En este proceso se realiza la medición del mismo para eliminar cualquier tipo de impureza y saber cuánto fluido ha pasado a través de la máquina transmisora. Aquí tenemos uno de los principales instrumentos. El sistema consiste en un elemento sensor el cual va unido a una unidad de procesamiento remota al equipo. O sea, estos son como más electrónicos. Saben que principalmente les nombré el tubo de Pitot, el cual hacía la medición automáticamente con respecto a la velocidad del caudal. Estos funcionan de una forma distinta. Como observamos aquí en la imagen, está la unidad con la unidad de procesamiento, y el cual tiene como un manómetro el cual nos va arrojando la medición en kilogramos. Esto es para elementos sólidos. Cuando pasa el fluido o el caudal, él realiza la medición, esa señal la envía a un equipo remoto y él realiza la medición electrónicamente. En segunda categoría tenemos medidores de presión diferencial. El tubo de Pitot también es un instrumento de medición de presión diferencial, pero este es de velocidades locales. Tenemos de velocidades diferenciales distintas. La clasificación de la norma BS 7405 están aquellos dispositivos que tienen una geometría fija y que por fenómenos hidrodinámicos distintos al grupo anterior infieren caudal a partir de la medición de diferencia de presiones. A este grupo pertenecen el tubo de Pitot, el Pitot prondiante, el medidor de impacto y el cono en B, que es este que tenemos aquí, y el de codo normal. Al calcular un fluido por un codo, se produce un cambio de dirección en el flujo, generando una diferencia de presión. Es resultante de la fuerza centrífuga. A esto les mencionaba cuando decíamos que en la refinería se colocaba un codo con un tubo de Pitot, el cual cuando pasaba el caudal o el fluido, él realizaba la medición. Esto es una diferencia de potencial y de fuerza cuando pasa el fluido a través de él. Tenemos también tipos de caudalímetro. Los convencionales de tipo diferencial son estos pequeños que vemos aquí. Otro tipo de presión diferencial de desplazamiento, positivos rotatorios, oscilatorios para fluidos electromagnéticos, ultrasónicos másicos, directos e indirectos. Estos ultrasónicos hacen la medición de esos fluidos o caudales que están en estado sólido, como les mencioné, que son electrónicos. Los térmicos, otros para fluidos en ductos cerrados, para sólidos, y los de canal abierto, como estos que tenemos aquí. Tenemos también medidores de área variable. Son aquellos rotámetros. Son medidores simples y baratos para aplicaciones con gases y líquidos. ¿Qué significa esto? Que esto no necesariamente los vamos a ver en industria o masificados en gran parte del país. Estos son instrumentos que se utilizan más que todo en laboratorio, bien sea de universidades o de experimentales. Este es un tubo el cual cuenta con un flotador interno que cuando el líquido ingresa a él, el flotador sube y nos realiza la medición, bien sea, como nos dice aquí, gases o líquidos. Solamente sirve para este tipo, no sirve para los sólidos, ya que el sólido no nos arrojaría el flotador hacia la parte superior. Tenemos medidores de desplazamiento positivo. Estos funcionan como un pistón. Una vez leí que en los aeropuertos también necesitan medir la velocidad de aire que transita por la carretera donde transita el avión. ¿Cómo funciona esto? Se coloca el pistón y cuando el avión pasa, él realiza una presión o ejerce una presión en el aire que el pistón, cuando percibe el aire, marca la velocidad del aire en ese momento. Esto sirve para evitar accidentes, para medir la velocidad con la que va a salir el avión y infinidades de cosas. En conclusión, podemos decir que la instrumentación es muy importante en la vida tanto de un ingeniero como de una persona común, porque esto lo podemos encontrar en la vida cotidiana en cualquier espacio. Por ejemplo, el tubo de Pitot, yo nunca lo había leído, pero es algo que está presente en las refinerías y en las industrias. Cuando salimos a la calle a trabajar,
aunque no nos pase por la mente, eso necesita estar en una empresa para medir bien sea la presión del caudal o el fluido del caudal. Esto nos arroja una medida más precisa a la hora de salir al trabajo y de generar una encuesta de cuánto fluido genera esa tubería y si está bien o está mal y necesita calibración. Muchísimas gracias, mi nombre es Moisés Amaya.